Bien, hemos llegado a la última parte de esta serie de videos sobre el tema de colecciones e iteradores. Particularmente nos falta discutir y revisar cómo implementar un iterador en nuestras colecciones. Veamos un poco de la teoría antes de entrar al código. Un iterador en Java es la implementación de un patrón de diseño, es decir, un conjunto de buenas prácticas para trabajar con colecciones, particularmente para recorrerlas de forma secuencial y realizar operaciones de una manera segura y con un alto rendimiento. La interfaz Iterator es parte del framework de colecciones de Java y está creado y pensado precisamente para trabajar en conjunto con todas las colecciones de ese framework. Básicamente el iterador está pensado para realizar las operaciones de recorrer, devolver o borrar elementos de una colección de una forma segura. Eso significa que si bien pudiéramos usar otra estructura de control como un for o un for each para recorrer nuestra colección, el uso de un iterador es altamente recomendable porque además trae implementados métodos que hacen estas operaciones de una manera segura, que evitan bloqueos en la memoria y eventualmente nos van a evitar que nuestro programa genere alguna excepción. Todas las colecciones en el ecosistema del Collection Framework implementan este patrón, es decir, que todas las subclases de tipo collection implementan la interfaz iterable. O sea que todas las colecciones pueden ser susceptibles de manejar un iterador dependiendo del tipo de colección que queramos manipular. Y su uso está asociado con la tarea de recorrer elemento a elemento dentro de una colección. Eso es un iterador. Ahora, ¿cómo funciona? Un iterador básicamente nos va a permitir recorrer y modificar una colección a través de tres métodos principales. El primero de ellos es el método hasNext, el segundo el método next y finalmente el método remove. Y su funcionamiento de manera interna se basa en posiciones de un apuntador para recorrer todos los elementos en nuestra colección. Estas posiciones son muy importantes a la hora de manipular una colección porque a partir de la posición en donde estemos situados dentro de la colección serán las operaciones que podamos hacer y lo que nos van a devolver estos métodos. ¿Cómo se crea un iterador? Bueno, pues un iterador es al final una variable, es un objeto de tipo iterator, el cual obtiene su valor directamente de la colección que quiere iterar. Es decir, no hay que crear una nueva instancia de un iterador, sino más bien de la colección que queramos manipular hay que solicitar o pedir que nos devuelva el iterador para esa colección en particular. Cuando el iterador se crea por primera vez, este apuntador de posiciones está situado al inicio de la estructura de los datos. En el caso de las colecciones y los iteradores es importante resaltar que existen dos posiciones que no contienen datos. La posición de inicio, que cuando se crea el iterador ahí es a donde está apuntando esta posición y obviamente ahí no hay objetos, y existe una posición después del último elemento en donde también no hay objetos. Esto es importante nunca olvidarlo porque cuando manejemos iteradores, cada que se crea el iterador está apuntando o está situado en una posición donde no hay elementos. Estando al inicio de la estructura de los datos, al inicio de esta colección, se puede usar el método hasNext como un mecanismo para saber si a partir de la posición donde estamos situados en la estructura, en la colección, hay un elemento válido
en la siguiente posición. Eso es lo que hace el método hasNext, el cual devuelve a través de un booleano falso o verdadero si es que existe un elemento o ya no hay un elemento válido. En el caso de que estemos en el último elemento de una colección, el método hasNext devolvería un valor falso. ¿Por qué? Porque si estamos en el último elemento de la colección, preguntar si existe otro elemento siguiente devolvería evidentemente un falso. De esa manera podríamos saber cuando hemos recorrido ya todos los elementos de una colección. Por su parte, hay que recordar que el iterador siempre comienza al inicio de la estructura de datos. Cuando estamos al inicio, podemos ocupar el método next como un mecanismo para ir avanzando elemento a elemento dentro de nuestra colección. Si estamos en la posición inicio y mandamos llamar al método next, este automáticamente se va a situar en el siguiente elemento en la estructura. Si la siguiente posición contiene un objeto, un elemento válido, el método next va a devolver ese objeto. Esa sería la manera de leer o de posicionarnos en un objeto dentro de la colección. En caso de que quisiéramos invocar al método next en una posición en donde no hay un objeto válido, un elemento válido, en ese momento se generaría una excepción de tipo no such element exception, es decir, no existe ya un elemento válido en la posición donde hemos cambiado el apuntador. Hay que tener cuidado con eso, ya que cada vez que se invoca al método next, el apuntador de posiciones cambia de un elemento a otro en una colección. Asimismo, tenemos el método remove como un mecanismo para eliminar el objeto actual al cual esté apuntando precisamente el apuntador de posiciones del iterador. El método remove no recibe parámetros, por lo tanto dependerá de la posición en donde estemos situados en la colección y eso determinará el efecto que tenga el método remove. Si estamos situados en una posición donde hay un objeto válido, este objeto entonces será el que se marcará y que se eliminará directamente de la estructura. Esto va a eliminar el elemento, pero es muy importante resaltar, el método remove quita el elemento, la estructura o la colección, hace el ajuste de posiciones necesarios, pero el apuntador se queda situado en una posición en donde ya no hay datos que leer. Ahí no podemos hacer ya ninguna operación con el objeto que existía en ese momento, porque ya no hay nada. Una vez que se remueve un elemento, se debe llamar al método next para pasar a una posición válida o, en su momento, reiniciar la posición del iterador, que esto se hace directamente volviendo a llamar al método iterator de la colección. Eso siempre va a reiniciar la posición de nuestro iterador. Siempre lo va a mandar otra vez al inicio y a partir de ahí podemos nuevamente estar operando y recorriendo nuestra colección. Esos tres métodos son los métodos más importantes que tiene un iterador. Ahora vamos a ver cómo se implementa directamente un iterador en nuestro código y las particularidades que el propio lenguaje de Java nos indica se deben tomar en cuenta a la hora de usar un iterador. Vamos al código. Para este ejercicio vamos a crear un nuevo proyecto que le vamos a poner como nombre ejemplo 5. Como siempre vamos a crear un paquete para tener mayor control de nuestro código.
Ya en el paquete main vamos a crear una nueva clase que se va a llamar iterator test. Esta clase va a tener la estructura para manipular un ArrayList y ver cómo podemos implementar los iteradores en este código. Vamos a crear primero un constructor. Este constructor va a tener el código necesario para crear nuestra colección, llenar algunos datos y probar los mecanismos del iterador. Antes que nada, vamos a hacer el import de la clase que vamos a ocupar. En este caso va a ser un ArrayList. Vamos a crear un ArrayList. En este caso vamos a manejar objetos de tipo string. Estamos ya haciendo uso de los tipos de datos genéricos. Ya explicamos en el ejemplo anterior el porqué de la importancia de especificar el tipo de dato que se va a almacenar en la colección. Y una vez que tenemos creada esta colección, vamos a crear objetos y los vamos a ir almacenando en esta colección. Vamos a crear para este ejemplo 5 strings y cada string representa el nombre de un color y lo estamos agregando a esta colección. Hasta ahorita no hemos hecho nada nuevo. ¿Cómo podemos imprimir nuestra información? Vamos a hacer uso de una estructura for each para recorrer todos los elementos dentro de nuestra colección y los vamos a imprimir. De hecho, vamos a mandar un mensaje en pantalla con la frase lista de colores. Ya que terminamos con nuestro constructor, vamos a crear el método main, que como ya explicamos en el método main, únicamente vamos a crear una instancia anónima de esta clase para que el constructor se ejecute. Hay que recordar que en el caso del método main no debería tener lógica, no debería tener nada más que lo necesario para correr nuestro programa. Compilamos nuestro proyecto, verificamos que no tengamos errores y vamos a probarlo. Lo que vemos en pantalla precisamente es la impresión del contenido de nuestra colección. Aquí estamos usando un for each para recorrer cada elemento, extraer el string que hay ahí y se está imprimiendo en pantalla. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si queremos eliminar algún elemento de nuestra colección? Vamos a pensar en este ejemplo que queremos eliminar el elemento que contiene la cadena amarillo. Queremos eliminarlo. ¿Qué es lo que se nos ocurre? Bueno, pues pudiéramos ocupar un for each como lo hemos estado haciendo y que en cada iteración pregunte si el contenido de la cadena color es igual a la cadena que estoy buscando, es decir, al color amarillo, y una vez que lo encuentre, remover el elemento de nuestra colección. Ese sería el criterio. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, vamos a hacer uso de la estructura for each que tenemos. Vamos a colocarla aquí. Y dentro de esta estructura tendríamos que poner una condición, un if, para saber, primero, si el color actual que estoy iterando, al ser un strings, puedo ocupar el método equals, el cual necesita una cadena y la va a comparar con el contenido de esta cadena en la variable color. Vamos a pensar que queremos eliminar el color amarillo, esa cadena. ¿Qué deberíamos hacer? Si recordamos, pues todas las colecciones traen implementado un método que se llama remove. Entonces, en la colección tal cual, yo pudiera mandar llamar al método remove y como parámetro le tendría que mandar el objeto que quiero eliminar. En este caso es el color que acabo de extraer de la colección en esta iteración. Esa sería la lógica para eliminar algún elemento. Posterior a esta eliminación, pudiéramos imprimir
otra vez la colección para comprobar que en efecto el proceso de eliminación se pudo realizar. Este sería pues el código para volver a leer la colección poniendo una frase, colores después de la eliminación y el listado. Si compilamos nos damos cuenta que no hay errores en nuestro código, así que vamos a ejecutar nuestro programa. ¿Y qué es lo que ocurre? Inmediatamente la herramienta que estamos usando en este momento me regresa al código, me marca, si logran ver en la parte inferior del ID, me marca un error, me dice que hay un error en la ejecución de mi código, me ilumina la línea en donde comienza el error y el error, al menos lo que me pone aquí como descripciones, es un current modification exception. Y si regreso y veo la ventana de salida de nuestro programa, veo que en efecto el programa falló, el programa en algún momento generó un error de tipo Current Modification Exception. ¿Por qué aparece este tipo de errores? Bueno, pues tiene que ver con la manera en la que quiero eliminar uno de los elementos de la colección. El error es muy simple. No podemos modificar el contenido de una colección mientras la estamos iterando. Y este for each finalmente lo que está haciendo es iterarlo, es decir, está extrayendo elemento a elemento de la colección, uno de esos elementos lo queremos eliminar. Esa operación es la que genera el error porque dice, al menos con la estructura for each, no puedes estar iterando la colección y querer modificar su contenido, es decir, querer eliminar un elemento. ¿Cómo resolver esto? Bueno, se nos pueden ocurrir muchas formas. Básicamente, pues el problema es ese, ¿no? No tendría posibilidad de iterar y modificar la colección al mismo tiempo. Y ahí es en donde precisamente entran a la jugada los iteradores. Ya habíamos comentado que los iteradores son patrones de diseño que están implementados en una interfaz dentro de la colección de Framework Collection. Es un mecanismo que provee precisamente el framework de colecciones para realizar operaciones como esta, en donde queremos estar recorriendo una colección y al mismo tiempo, dada alguna condición, podríamos modificar su contenido. En este caso particular, queremos eliminar un elemento. Ya vimos que con una estructura de control como el for each, nos sirve muy bien cuando queremos recorrer los elementos y solo imprimirlos, solo irlos leyendo, pero cuando queremos eliminar no es posible. Vamos a ver, antes de implementar el código, qué nos dice la documentación respecto precisamente a las interfaces Iterator. Vamos a recordar cómo está constituido el ecosistema de colecciones dentro de Java. Si nos percatamos, no importa si estamos hablando de una lista, de una cola o de un conjunto, todos finalmente están implementando la interfase collection y la interfaz collection a su vez implementa la interfaz iterable. O sea que todas las colecciones, independientemente de cuál estemos usando, son susceptibles de adoptar el comportamiento de un iterable. La documentación nos dice que esta interfaz iterable, que por cierto, está en el paquete Java Lang, nos dice que esta iterable además, recibe o puede ser usando tipos de datos genéricos, tal como es nuestro caso o tal como en el ejemplo donde usábamos clientes. Todas las listas, todas las colas o todos los conjuntos podrán ser iterables. Esta interfaz entonces provee a cada uno de estos elementos de los métodos necesarios para devolver un mecanismo que es capaz de iterar la colección que estemos usando. Y vemos que esta interfaz al final solo
define un método y ese método es precisamente el método iterator que, como la documentación nos dice, me va a regresar un objeto de tipo iterador exclusivamente para la colección de la cual yo lo esté solicitando. Todas las colecciones entonces que tenemos aquí traen implementado el método iterator. Este mecanismo implementa las funciones para recorrer la colección, para saber si hay más elementos en su interior y sobre todo poder remover de una forma segura. Esa es la principal función de estos iteradores. Asimismo, si revisamos la documentación de la interfaz iterator, esta interfaz, que además hace uso otra vez de los genéricos, está en el paquete Java Util. Esta interfaz, como podemos ver, tiene 4 métodos. Estos métodos son los métodos que más vamos a estar usando, sobre todo estos tres. Estos 3 métodos son los que nos van a permitir manipular una colección y realizar las operaciones que queremos de manera segura, evitando precisamente excepciones que se dan por querer recorrer o iterar una colección y al mismo tiempo manipularla. Esta documentación, pues bueno, nos indica que todas las colecciones dentro del framework que tiene Java son susceptibles a iterarse con este patrón de diseño, de esta manera, que, pues bueno, si es un patrón de diseño, ya dijimos, pues ya está probado, lo hace de la manera más eficiente y sobre todo más segura. Así que vamos a ver cómo podemos crear un iterador para nuestra colección y cómo lograr la tarea que queremos, que en este caso es eliminar elementos de nuestra colección. Volvamos al código. Finalmente, esta estructura que está aquí es la que marca el error, es la que genera el problema y la vamos a eliminar. En su lugar, vamos a hacer uso de los iteradores. Antes de hacer uso de ellos, bueno, vamos a colocar un comentario. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar la clase o la interfaz iterator. Antes de usarla hay que hacer el import. Después, ¿cómo creamos un iterador? Bueno, pues este iterador se crea de la siguiente manera. Primero, voy a colocar la clase iterator, voy a hacer uso del tipo de datos genérico, que en este caso es un string, en concordancia con el tipo de objeto que estoy almacenando en la colección. Y aquí viene algo importante. No voy a crear una nueva instancia de iterator, sino que de la colección que ya existe, a mandar llamar al método iterator. ¿Eso qué es lo que va a hacer? De esa colección me va a devolver un objeto iterador que yo voy a guardar directamente con este nombre. Ahora, ya que tengo ese iterador, que pues bueno, el nombre pues, le podrán poner el que ustedes quieran, voy a hacer un ciclo y voy a aprovechar precisamente que este iterador tiene un método que se llama hasNext. Lo habíamos explicado. Ese método me va a permitir saber si hay elementos para iterar en mi estructura y mientras eso sea verdadero, mientras haya elementos, lo que voy a hacer es que voy a extraer de cada iteración a través del iterador los objetos que hay ahí. Es importante también resaltar que cada que se llama al método next avanza una posición en las colecciones. Así que si por alguna razón aquí hiciera otra llamada al método next, esto recorrería el apuntador de posiciones y entonces estaría avanzando 2 veces en mi colección. Así que hay que tener cuidado de solo usar next cada que en verdad queramos avanzar y obtener ese objeto. Ya que tengo el objeto
guardado en una variable tipo string que se llama color, aquí es donde yo puedo comparar si ese color en cuestión es el color que estoy buscando para eliminar. Y si fuera el caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? A través del iterador, mandar llamar a su método remove. Hay que recordar que el método remove en los iteradores no recibe ningún parámetro. ¿Por qué? Porque lo que va a remover o intentar remover es el objeto en donde esté apuntando en ese momento la posición. Una vez que ya tenemos esto, podemos probarlo y podemos ver si en efecto es posible a través de los iteradores eliminar nuestro color. Compilamos, verificamos que no tenemos errores, ejecutamos y ahora vemos precisamente en pantalla que se pudo eliminar el objeto y que ya no marca ninguna excepción, no marca ningún error de bloqueo de querer estar iterando la colección y al mismo tiempo estar eliminando datos. Como vemos aquí, el uso de los iteradores es básicamente imprescindible cuando queremos eliminar algún dato de nuestra colección. Por cierto, pues bueno, en este ejemplo combinamos o seguimos usando estructuras de tipo for each para recorrer las colecciones solo cuando las queremos leer y cuando necesitamos hacer uso de este patrón de software, de este iterador, hacemos el código. El código, pues bueno, requiere prácticamente hacer uso de los 3 métodos del iterador, del hasNext para verificar si todavía hay elementos, el método next para situarnos en el objeto que nos interesa y finalmente, si fuera el caso, utilizar el método remove. ¿Cuándo usar una estructura for each y cuándo usar un iterador? Porque también podemos usar un iterador para imprimir solamente el contenido de nuestra colección. Bueno, pues ahí ya la decisión es un poco de cada programador. Sin embargo, siempre hay que recordar que aunque la estructura for each nos simplifica la forma de leer los datos en una colección, no es posible usarlos para alterar esa colección. Para eso están los iteradores y, pues bueno, un criterio pudiera ser el siguiente. Si solo vamos a leer el contenido de una colección, podemos seguir usando la estructura for each, que es una estructura muy simplificada y que, bueno, pues hace el trabajo de recorrer elemento a elemento el contenido de una colección. Si en algún momento necesitamos realizar una operación que altere el contenido de nuestra colección, ya sabemos que necesariamente tenemos que hacer uso de un iterador. Un reto interesante para saber que has aprendido cómo manejar los iteradores es modificar el ejemplo donde manipulábamos una colección con clientes para, a través de un iterador, poder eliminar alguno de los registros y comprobar de esa manera que hemos entendido cómo trabajar con un iterador.